Irene Lozano, muy buenos días. Muy buenos días. Acaba de ganar la única apuesta que ha hecho en su vida, que ha ganado relativamente, porque conocía, en fin, tu viejo amigo Luis Herrero. A Kim Basinger, dices, que conocía yo a Kim Basinger. Dice, no, mide 1,71. No lo dices tú, lo ha tenido que buscar. Pero que el lo había mérito es de mirado Prince, que antes, mide Rosario. 1,54. Pero él dijo que era bajita y Bueno, unos es igual. 71 en mujeres alta. Irene Lozano es más alta que Kim Basinger. Tú o sea, sigue por ese camino y vas a pillar la mitad del jamón cuando yo te diga. Sí, y yo la otra mitad. No lo verán, como dijo Stalin. Pero en lonchas, ¿no? Mira, porque como a mí dijo, si no es en lonchas, no... Vito, Stalin, cuando le preguntaron, ¿y qué va a pasar con el oro del Banco de España? Porque, claro, las armas que le damos no valen el oro. Dice, antes verán los españoles sus orejas que el oro. Es una fórmula rusa, que a ver las orejas es muy difícil. Sí. Bueno, Irene Lozano es diputada de un partido que es, junto con Ciudadanos, los partidos en alza, digamos, que están fuera del bipartidismo, no sé si imperfecto, yo creo que demasiado perfecto hasta la fecha. Ayer se produjeron tres fenómenos sobre los cuales, pues, bueno, dos fenómenos. Digamos, en la cúpula, lo de que Vidal Quadras salga del PP y entre en Vox, con posibilidad de que haya un pacto electoral con Ciudadanos, por lo menos el jueves pasado lo decía Albert Rivera y ayer Alejo lo veía con simpatía, aunque luego los partidos son muy raros y a saber, pero bueno, esa posibilidad. Y además lo de la marcha atrás de la externalización en la sanidad de Madrid. Postura, digamos, personal, porque imagino el partido no ha tenido mucho tiempo para lo de la externalización, sí, pero lo de la crisis del PP no. ¿Cómo la analiza? Hombre, mi visión personal, o lo que debería decir si fuera prudente, es que los partidos ya somos todos mayores y hacemos autocrítica, ¿no?, de las cosas que nos pasan. Yo supongo que el PP hará su propia autocrítica sobre esta sangría, ¿no?, que se está produciendo, porque las personalidades que hay en un partido siempre son representativas de la base social que tiene ese partido. Entonces, yo creo que no es tanto la marcha de Vidal Quadras, que indudablemente es una persona que ha tenido mucho peso, sobre todo ha tenido en el pasado, en una época muy, muy concreta, hasta que llegó a gobernar Aznar, ha tenido mucho peso en el Partido Popular en Cataluña, después ha tenido menos, porque por desgracia el Parlamento Europeo se utiliza para dar retiros dorados a figuras incómodas en los partidos españoles, y creo que no es tanto la pérdida que pueda notar el Partido Popular de una persona como Vidal Quadras en su solidez intelectual, que yo creo que la tenía más que mucha gente, y sus posturas políticas, cuanto lo que él representa respecto a la base social del PP y a los votantes del PP. Quiero decir, por ponerlo muy sencillo, si Vidal Quadras se va, quiere decir que muchos votantes del PP también se están yendo. ¿Y cuántos se van a ir a UPyD? Los que quieran. Nosotros somos un partido abierto y los que quieran venir a trabajar a UPyD o a votarnos o, en fin, el grado de compromiso que quieran adquirir, nosotros ¿Qué piensan de Vox y qué relación tienen con ellos? Bueno, nosotros... yo tengo que aclarar que soy militante de base, o sea que hay muchas cosas de estas. Bueno, pues para ser militante de base y es diputada, bueno, caramba, en cuanto sea le den un cargo será ministra o presidenta. Por lo menos, sí. Quiero decir que las cuestiones de la dirección del partido en cuanto a este tipo de cosas de relaciones con otros partidos que no pasan por el grupo parlamentario, pues yo tengo información, la justa. Pero lo que sí que sé, porque es una postura, digamos, clarísimamente definida por UPyD, redefinida en el último congreso que celebramos en noviembre, es que nosotros somos un partido nacional. Tenemos unas siglas que son UPyD y que son esas en toda España. Y eso es algo que forma parte casi de la genética de UPyD, porque creemos que algo que ha causado mucho daño a la política y a la sociedad española en los últimos 30 años es abrir estas franquicias regionales que a la hora de la verdad lo que han provocado es un doble discurso de un partido que está diciendo una cosa en, pongamos, Cataluña y otra cosa en Madrid y otra cosa en Andalucía. Lo que hemos tenido muy claro desde el principio es que había que hacer un discurso nacional. Entonces, dentro de esa lógica no entra una alianza con partidos como estos, a los que, por otro lado, yo les deseo mucha suerte, pero en fin, podemos tener algunas cosas en común, tenemos muchas divergencias también. Leí unas críticas un tanto desabridas a Rivera, etcétera,
que imagino que expresan una parte de la opinión de Rosa Díez. Cuidado con los líderes que cambian de opinión. Que habla Rosa Díez por mis palabras. Yo estoy convencido de que lo que expresa no es opuesto a lo que piensa Rosa Díez. No, coincidimos en muchas cosas, Por pero yo eso, mis artículos los escribo con absoluta no tengo- libertad y no sin tengo preguntarle ninguna duda. absolutamente nada a nadie. No tengo ninguna como te duda, puedes pero imaginar. bueno, aquí más o menos nos entendemos, se vive en un magma. Pero voy al argumento fundamental. UPyD tiene un discurso nacional. Es la razón por la que yo le voté en las elecciones generales. Pero es que Ciudadanos tiene un discurso nacional. Debo decir que tan meritorio como el de Rosa Díez, que al fin y al cabo viene del socialismo vasco. Es decir, no nace en toda España, nace como una escisión del socialismo vasco que, harto de que el PSOE renuncie a la cuestión nacional, es decir, a la defensa de la nación española, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, etcétera, se convierte en un partido nacional, lo que ha dejado de ser el PSOE. Pero es que Ciudadanos en Cataluña ha hecho lo mismo y con tanta dificultad, si no más, que UPyD, que es un partido nacional, que tiene un discurso nacional en Cataluña y que ahora se expande en toda España. Es decir, no hay tantas diferencias fuera de los celos y del protagonismo de unos líderes y otros, etcétera. Y cuando sale Vox, que es una escisión del PP, porque el PP renuncia a su condición nacional, bueno, pues en el fondo estamos ante la misma cuestión. Bueno, lo que pasa es que hay muchas formas de interpretar la realidad y hay muchas formas de ser un partido nacional. Quiero decir, estos partidos que tú mencionas son partidos nacionales, probablemente, pero fíjate, una cosa muy simple. Hombre, Y probablemente. me sabe mal que... No seas cicatera, ¿cómo que probablemente? Me sabe mal que digas lo de mis críticas desabridas porque no fue mi intención, me lo ha dicho más gente. Oye, ¿cómo? Pues Yo trataba entonces no es simplemente, manía trataba de explicar, yo trataba de explicar con hechos, nunca en ningún caso fueron críticas ad hominem, yo trataba de explicar con hechos qué diferencia a UPyD de Ciudadanos. Es una cosa que parece que no es fácil de entender. Por ponerte un ejemplo, Vidal Cuadras, yo no sé si ha renunciado a su acta todavía. Yo sé que primero he sabido que estaba en otro partido antes de saber que renunciaba a su acta. En UPyD no hubiera podido estar. O sea, en UPyD primero tienes que renunciar y hubo gente que lo hizo en su momento. Rosa Díez, Fernando Maura, que venía del Partido Popular Vasco. Primero renunciaron. O sea, este es un partido que se hace con renuncias de la gente. No se hace, al contrario de la imagen que tiene la mayor parte de la gente de la política, que consiste en que tú vas a la política para obtener. Aquí la mayoría de la gente que hemos llegado para dar. Y ha habido gente que lo primero que ha puesto por delante ha sido una renuncia. Entonces, ¿usted cree que si Alejo, sí, como somos decía distintos. ayer en una entrevista aquí, no hubiera sido obsequioso con la dirección del PP, no le hubiera ido mejor? Es decir, que Alejo, cuando mantuvo su posición política, le dieron el retiro dorado a cambio de privarle del poder enorme que tenía el director del PP en Cataluña, que era él. Es decir, claro que le hubiera ido mejor. Pero eso es una obviedad. Si no eres... si ha llegado a ministro Margallo, pues fíjate. Si eres crítico con la dirección de tu partido, te va peor que si eres obsequioso, claro. Como tú has pero dicho. hay un movimiento de opinión que se manifiesta también en estos partidos. Yo estoy de acuerdo en que lo importante para el PP es que eso representa una crisis en la base social del PP, que es el partido que tiene más base social de España de momento, y que es lo que da nacimiento a UPyD, a Ciudadanos y a Vox, y en general a la gente que dice que el problema fundamental de España es España, y que como se ha perdido de vista la cuestión nacional, que somos iguales ante la ley o deberíamos serlo, y que hay que quitar a las autonomías el cáncer que nos está matando, bueno, pues hay mucha gente que apoya más a la izquierda, más a la derecha. A uno le parecerá más simpática a Rosa Díez, a otro le parecerá más simpático, más guapo Albert Rivera, y otro se divertirá más con Vidal Cuadras, no lo sé. Pero en el fondo responde a una misma inquietud, Claro. y es que el Estado Claro. se está destrozando y la nación se nos va de las manos. Pero es que esa defensa de lo nacional, en contra de lo que aquí, del discurso que en España ha sido hegemónico durante 30 años, no está marcada como ser de derechas. Es decir, por eso surgen desde distintos ámbitos, distintas opciones políticas, porque la defensa de lo nacional
la puede hacer, y es más, la debería hacer casi con más ahínco un partido como el Partido Socialista, porque la izquierda tiene en su historia el defender no ya la igualdad dentro de un país, sino la igualdad de todas las personas del mundo. Quiero decir, la izquierda tradicionalmente ha sido internacionalista, ha sido cosmopolita. Es decir, ¿cómo va a ser la izquierda nacionalista o regionalista si el nacionalismo es conservador por definición? Es decir, bueno, pero la izquierda... Lo que pasa es que en España se nos ha estado contando durante 30 años que simplemente mencionar la palabra España era facha. Y entonces era anatema, no se podía pronunciar, no se podía hablar de la igualdad de todos los ciudadanos. Eso es una cosa que la izquierda se ha enseñado es una cosa que la izquierda la derecha no le ha obligado a la aceptado. izquierda a renunciar a España. Ha querido renunciar a España porque pactando con los separatistas conseguía el poder. Conseguía el poder y en fin, quizá por una situación histórica cuando se produce la transición, que los nacionalismos, ciertos nacionalismos moderados también estaban en contra de la dictadura de Franco y entonces se produce una identificación errónea en el sentido de que el nacionalismo pueda ser progresista. Entonces, claro, tú dices, pero ahora eso está surgiendo desde muy distintas sensibilidades. Claro, lo extraño es que no hubiera surgido hasta ahora una visión nacional, no nacionalista, nacional de España que defienda que todos los españoles somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos y tenemos, a ver si es posible también, un proyecto común que somos muy conscientes de que nos conviene mucho más a todos y como país internacionalmente estar unidos y que tenemos más fuerza estando unidos que aquí convertidos en reinos de taifas, que ya casi es un tópico decirlo, pero que por separado en Europa no seríamos nada, seríamos todavía menos. No somos nada. Ya somos poco, pero porque hemos dejado nosotros mismos de saber lo que somos. Hemos dejado de tener presencia en Europa porque nosotros mismos no sabemos lo que somos, porque no hay nadie que defienda el conjunto. Tú lo ves allí en el Congreso. El diputado que ha sido elegido por la provincia de Jaén, que es una circunscripción con un valor meramente electoral, cree que representa Andalucía, que es una comunidad autónoma, es decir, ni siquiera si le deja Zarrías, pero nunca sale a hablar en representación de Jaén. Cuando lo hace, cuando habla de cuestiones regionales, cree que defiende a Andalucía. Dice, no, oiga, usted es diputado nacional y defiende a todos los españoles. Y cuando debatimos sobre la situación del sector naval, no es del sector naval de Andalucía por un lado, de Galicia por otro, es del sector naval español. Bueno, pues eso no lo hace nadie. Pero hay una cuestión, y con esto termino, digamos, mi capítulo de preguntas incómodas. ¿Cómo vamos a creer que UPyD tiene un proyecto nacional para todos si es incapaz de entenderse con los que comparten la misma inquietud nacional? Porque además, pero vuelvo a lo que decía antes, tener la inquietud nacional no presupone que en todo lo demás de lo que significa el ideario político de un partido se esté de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre Ciudadanos y UPyD? Hombre, te lo he dicho antes con un ejemplo muy claro. Si Vidal Cuadras no renunciara a su acta, no podría estar en UPyD. No, he dicho Ciudadanos. Sí, pero Ciudadanos nace como un agente de izquierdas, que es una escisión del socialismo catalán intelectual. Bueno, es una escisión del socialismo catalán, pero Albert Rivera perteneció a Nuevas Generaciones. Bueno, ¿y qué? O sea, a mí me parece perfecto. Si yo de eso lo único que le critico es que no lo contara. Es que no lo contara. Bueno, pero es que esto es como con los que dicen que Rosa Díez ha sido 30 años militante del PSOE. Sí, pero nunca lo ha ocultado. Bueno, hombre, es que ser militante de Nuevas Generaciones tampoco es de la juventud hitleriana. No, es que yo creo que hay que hacer una labor esencial de regeneración democrática. Y eso empieza por actuar como dices a los demás que tienen que actuar. No decir una cosa y actuar de otra. Y a mí me parece que lo más importante que tenemos que hacer en este momento es erradicar la mentira de la vida política, porque está demasiado instalada y hemos aceptado como natural que la política y la mentira son lo mismo. Entonces, para nosotros eso es esencial, pero luego hay otro montón de cosas. Te hablo simplemente de cuestiones estratégicas, que tú lo has mencionado antes tangencialmente. UPyD es un partido que en su momento se plantea cómo crecemos como partido. Instaurándonos por toda España y creciendo poco a poco, pero simultáneamente en toda España, o siendo fuertes en una comunidad y desde ahí irradiándonos al resto de España. Son dos estrategias absolutamente diferentes. Sí. Una es la de Ciudadanos y otra es la nuestra. Y a nosotros la nuestra nos ha ido muy bien, porque cuando creces solamente en una,
corres el riesgo de que cuando se acercan las elecciones quieras pactar con infinidad de partidos locales que hay por toda España, de los que no se sabe lo que te puede salir. Bueno, ellos han elegido esa. A mí me parece muy bien, pero es que no tenemos nada que ver. Pero hay un problema, Irene. Esto del, ¿Cómo que no tenéis nada que ver? lo del si movimiento ves los ciudadano... discursos, el discurso que hacéis vosotros y el de Ciudadanos, y como no te digan quién lo ha dicho, no lo sabes distinguir. En algunas cosas sí, en otras no. ¿En cuáles? Dime Por uno. ejemplo, en el aborto. Yo creo que, por ejemplo, digo, por ir a uno de los asuntos... ¿Cuál es lo que se del está- aborto? Es que yo no sé la postura de Ciudadanos sobre el aborto. Bueno, pero seguro que... Sé la de Rosa Díez porque la entrevisté muchas veces y estaba en contra de la ley de plazos cuando se descubrió la historia de Dator, pero estaba a favor de la anterior, que era la de Felipe, la de los supuestos. Bueno, O sea, ideológicamente, lo que pasa es que Exactamente. cuando se habla de cosas urgentes, pues se habla de lo urgente. Lo urgente es el proyecto nacional, lo urgente es la hombre, es que política el 11 de antiterrorista. noviembre es lo- que ya hay un referéndum para la Pero es ruptura que de sin España, duda, eso que es sin lo duda, urgente. y en ese sentido yo creo que tú tienes razón. Desde otro punto de vista hay un sesgo ideológico que se percibe con más claridad o no, en función de que tú quieras mirar con la lupa aquellas cosas de las que habitualmente no se habla, y desde ese punto de vista, que es lo que quiero introducir en tu conversación Sí. con ella, para el crecimiento electoral de UPyD no es una buena noticia lo de Vox. ¿Por qué? Porque de alguna manera Vox plantea exactamente el mismo proyecto en lo urgente que UPyD, pero con un sesgo menos de izquierdas, más de derechas, y por lo tanto, Pero es que viene del PP, por lo PP, tanto, claro. como había, y tú lo sabes, mucha gente decepcionada con el PP, que votaba UPyD como valor refugio porque no estaba contento con el PP, y ahora tiene la posibilidad de irse a un sitio donde se sienta más cómodo, pues ahí se va a producir una cierta redistribución del desencanto, y la redistribución pues siempre supone que alguien Pero pierde. yo tengo un problema que además le traslado a la diputada Lozano. O sea, yo he votado a UPyD en las generales y en las europeas. Y ahora tendrás que elegir. Y ahora tengo que elegir entre Vidal Cuadras y Sosa Sí, Wagner, eso que es. es un tipo que me cae muy bien. Yo digo, pero vamos a ver, si lo que les preocupa a los dos, uno que es más de centro-izquierda y otro más de Pero tú que centro-derecha. eres liberal, ¿no prefieres tener más opciones donde elegir? No, yo soy lo Tú que eres liberal. liberal, Lo no más defiendes la liberal li- que no tengo ahí defiendes es la Vidal libre Cuadras. competencia, no No, lo defiendes la que libre quiero es un competencia. resultado que castigue a los dos partidos que han traicionado a España. Ah, pero es que nosotros no somos un castigo para nadie, nosotros somos un proyecto absolutamente coherente, compacto y autónomo en sí Bueno, mismo. pero O sea, vosotros nosotros no sois estamos buenos, aquí yo para no. que se Yo asuste. soy un vil votante. ¿Y qué nos pides que hagamos, Federico? No, yo Lo no que os hizo pido el nada. PSOE con el PSC en Cataluña, hacer una franquicia que a lo largo de los años ha Como que demostrado una ser franquicia. un desastre para el propio... Efectivamente, no es franquicia la palabra. Hacer una especie de federación en la que resulta que son dos partidos distintos, pero se presentan como si fueran el mismo, teniendo discursos completamente distintos, y que a lo largo de los años ha demostrado ser un desastre para el PSOE, pero lo peor de todo, para Cataluña. Pero O ¿dónde, sea, y ¿cuál es la nos presencia? pides que No, repitamos yo no ese te pido tipo de nada. pacto. Yo no te pido nada, Bueno, lo que como te has digo dicho, es yo que soy me un obligas. votante que tal, Yo pues soy por un eso me vil dirijo a ti votante y yo, como personalmente. todos los votantes en general, voto contra algo. Es decir, yo en Madrid... Nosotros no somos un proyecto contra Bueno, algo. vosotros sois Nosotros buenos, somos pero yo no. un proyecto a favor Fantástico. de muchas cosas, entre Bien, ellas España. bien, pero yo soy a favor, como estoy a favor de España, quiero votar un partido nacional o un proyecto nacional por encima de los partidos, pues yo veo que ahora tengo Vidal Cuadras en Vox, tal vez, probablemente, posiblemente también en Ciudadanos. Me plantea un problema porque yo soy un votante de UPyD harto de que el Eso. PP traicione la idea Pues nacional. tienes que resolver tu problema. Claro. No, Pero en perdona, la yo le resolución- planteo a mi diputada, Y porque tienes- ella me representa a mí, Irene. Bueno, Tú eres mi y diputada. también a mí, Pero aunque no la entonces, haya ¿estás votado. contento? Y también ¿Estás a mí, contento? aunque no la haya votado. Ya, Ah, no, no, pero no, a mí no. más. Eso tienes razón. A mí eso más, tienes porque razón. está ahí por mi voto, no por el tuyo. No, no. Yo sí la voté. No, yo no. No, Yo pero voy a tengo más votar. derecho, igual que los diputados británicos se reúnen todos los martes con los que le han votado en Pero su ¿cómo voy a votar yo a alguien Yo me que era, reúno que con era mucha mi gente contertulia? también. Eso hubiera sido un acto de nepotismo. Hubieras tenido un Perdona, conflicto de intereses. El tuyo tiene las cosas que ha escrito Irene Lozano, no voy a recordarlas yo en el ABC porque está aquí su director, pero en otros tiempos de otro director yo podía recordarla y sin embargo la voté. Porque para mí es mucho más importante la cuestión Tú estás nacional. cabreado porque te ha planteado un problema lo de Vox y ahora tienes que decidir entre Pero tu a mí padre y Vox, tu madre. Perdona, yo Bueno, no pues tengo ya ningún está. problema. Yo, si Alejo Vidal Cuadras se presenta con posibilidades de tener escaño, votaré a Vidal Cuadras, porque es lo más liberal que hay.
Y ya digo, y me Pues parece muy bien Sosa pues Wagner, ya estás contestando. y a las generales Fede, pues ya le me lo estás diciendo, pensaré. pues, Irene, pues ya le Pero estás vamos a dando, ver, Irene. Vox posiblemente va junto con Ciudadanos. ¿Por qué a las europeas, donde la cuestión, lo que se defiende son los intereses españoles, no pueden ir juntos? Oye, que hagan lo que les dé la gana. En pero Europa, cuidado, en Europa se defienden muchísimas más cosas y particularmente Ya. estos próximos 5 años van a ser cruciales porque se va a definir lo que va a ser Europa. O sea, que no... Pero si es que para entonces no digas no queda en las España. europeas como diciendo esto que es menor, que por creer que es menor en muchas cosas nos va como nos va y hemos perdido el peso político en Bueno, eso Europa es que relativo, teníamos. Irene. Bueno, Sí, aquí hombre. el euro, Te Luis. recuerdo que en el grupo parlamentario liberal de europeo está Convergencia y Unión. Que es Esta lo más, convergencia, esta lo más convergencia. despótico Sí, que ha habido y lo sí. más Digo, corrupto del imagínate hasta qué punto se pueden producir aleaciones absolutamente no extrañas, sino extrañas en el promiscuas. Parlamento Europeo, pero yo no he dicho eso, o sea, no he dicho lo contrario, yo lo que he dicho es que la política europea en sí misma es muy importante y que no nos tomemos estas elecciones como, hombre, pues ya que estas no pintan nada, aprovecháis Pues y por hacéis un pacto a supuesto. ver qué tal, ¿no? O sea, nuestro proyecto es mucho Bueno. más sólido y en temas europeos particularmente tenemos un proyecto europeísta absolutamente definido. Sí, sí, pero si a mí la Federalista parte, europeo. si a mí lo que me gusta de la parte de Europa es España, que siempre ha sido parte de Europa y parte importante. Entonces, para mí la cuestión fundamental es la crisis terrible que estamos viviendo con el Frente Separatista catalán y el Frente Separatista vasco, y con fecha fija que el presidente del gobierno se niega a asumir como realidad Se niega a en ver la noviembre realidad, de este sí. mismo año, que por otra parte vienen anunciándolo y que están financiando con dinero nuestro. Con dinero Sí. de todos los ciudadanos. Nosotros le hemos preguntado al Gobierno varias veces qué medidas va a tomar para asegurar que no se financia el proyecto, el conflicto soberanista, que no se financia con el dinero del FLA, con el mismo dinero que le estamos dando porque Cataluña está quebrada y no obtiene financiación en los mercados internacionales. Y nunca nos ha dado una respuesta clara porque no quieren condicionarles ni presionarles lo más mínimo. ¿Habría condiciones para la suspensión de la autonomía de Cataluña, que ya planteó UPyD recientemente, o tendría que pasar algo, tendría que darse algún tipo de condición para promoverla en el caso de que UPyD entramos en una crisis que se puede producir en cualquier momento, gobierno de salvación nacional, en tanto los partidos, digamos, de cierta importancia, y UPyD, que es un partido que crece, que puede ser tercero o cuarto partido en las generales, entra en el gobierno? ¿Qué condiciones tendrían que darse para la suspensión inmediata de la autonomía de Cataluña? Mira, yo, si te parece, leo el artículo 155 de la Constitución y me decís si hay condiciones ya o no en este momento, porque el artículo 155 es clarísimo. Dice, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general. Es decir, a alguien aquí no se mencionan las palabras suspender la autonomía, que hay gente que de repente se le ponen los pelos de punta, pero quiero decir, que haga Rajoy al menos esta parte, la de previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma. Oiga, usted no está cumpliendo la Constitución, usted no está cumpliendo las leyes, usted no está cumpliendo las sentencias del Supremo que le obligan a considerar, a implantar el castellano como lengua vehicular en Cataluña. Le requiero a que lo haga. Primer aviso, Sí, que haga el primer duda. aviso, por lo menos. Si no se trata de aprobar un decreto, se suspende la autonomía de Cataluña y aquí a todo el mundo le empiezan a entrar los terrores de los años 30. No, oiga, le requiero que aplique la sentencia del Tribunal Supremo porque la ley está por encima de todo ayer se y es para repitió todos. Que ayer otro por ejemplo, requerimiento. por poner un ejemplo. Oiga, y si el presidente de la comunidad autónoma, de esa y de cualquier otra, tienen que recordar que son presidentes gracias a esta Constitución, que de esta Constitución emanan las instituciones autonómicas que ellos presiden. Y por lo tanto, a esta Constitución están sujetos. Es que el presidente de la Generalitat se comporta como si su gobierno fuera, se hubiera dado luz a sí mismo. ¿No? Es que su autoridad, su institución emana de la Constitución y por lo tanto la Constitución tiene mecanismos para impedir que ejerzan esa autoridad de forma arbitraria. Se trata de aplicarlos como se deben aplicar todas las leyes en un Estado democrático. Tiene una pregunta que está además ahí. Estoy levantando la mano como en el cole. Está digo, a ver si levantando la pillo. mano, pero y vas a tenerla. Lo que Bien. pasa es que antes me va a decir Maite por dónde van y luego, por supuesto, pues mi diputada,
aunque sea nuestra, pero es más mía, porque aquí en la mesa no sé quién la ha votado, yo sí. O sea, Yo por no. lo tanto, tú no. Yo no. Si es que no te puedes fiar de Luis Herrero, o sea... Pero Bueno. para mí Luis me daba trabajo, que también era muy Sí. importante en No, algún momento. yo- Por eso, yo que te doy de trabajo, yo distintas te- maneras yo lo me que habéis quiero dado es trabajo trabajo, los sí, dos. sí. Yo no voté a nadie como actitud beligerante Muy contra mal. el La sistema. abstención no es beligerante. Qué Sí, sí, vergüenza. La abstención es sí, sí. pasiva. Es Qué No, muy no, no. Es más bonito vergüenza, el voto qué en blanco. pachorra. No, Luego no, critican a Rajoy porque se La estea. abstención a mí me parece... Bueno, Sí, ¿por no es dónde nada van? Ya que Por si democráticamente llega un democráticamente 70% poco de abstención, sofisticados. verás tú si Sí, es sí, beligerante bueno, o no es bueno. beligerante. Está Durán y Nunca. Lleida temblando ante el 70% de abstención. Hombre, en Cataluña ya se dio el 60 y tantos en... En el estatut. Y sin embargo, Perdón, en el esta- 50 y Estatuto de tantos. Galicia se votó con el 40%. Bueno, eso fue Claro, una trampa absoluta. y a Y el nadie le ha de importado. Andalucía está votado ilegalmente, mejor dicho, está Bueno, instaurado me porque refiero Almería al no lo estatuto votó y anterior a jamás la Guerra Civil, debió para que no- hacerse legal el Estatuto de Andalucía, porque no cumple la ley, que lo tenían que votar las 8 provincias. Almería no lo votó y la UCD se lo tragó, como tantas cosas. Bueno, los oyentes opinan sobre la crisis del Partido Popular, que podría beneficiar a UPyD, opinan sobre la sanidad. Ahora mismo no hay ninguna otra formación aparte de UPyD que pudiera quizá cosechar el voto de los populares, porque muchos oyentes dicen que se están planteando si votar a Ignacio González después de retirar la externalización de la sanidad. Opinan también sobre las elecciones europeas y lo que está ocurriendo con el PP. Bueno, hacemos una pausa. Tienes la palabra, Fernando, Gracias. porque es verdad, estaba con el dedito así. Como en el cole, igual, Y Luis Herrero y yo aquí disputándonos a la chica Más y tú, tal. más tú que yo, ¿eh? Bueno, porque yo la he votado. Oye, a la chica, que soy su señoría. Bueno, chica. disputándonos a la señoría. chica de su Señoría. señoría. O sea, tremendo, tremendo. No, pero hay algo siempre eso, y además eso le da mucho morbo al asunto. O sea que no votaste. No voté, ¡Qué pero traidor! no, ¿cómo voy a O sea, votar un este sistema? desertor. Pero que no, hombre, no, este ¿Tú sistema. crees que se puede hacer hay que España con cambiar, esta hay que actitud? cambiar este sistema. España es plural. Sistema hay que cambiarlo. Tiene que haber gente incluso como Luis Herrero. Pues claro. No, que yo a Luis le tengo mucho cariño. No, ya se ve ya. Vamos a la pausa y pregunta, oyentes, etcétera. Fernando, tu pregunta. Bueno, Irene, yo mi planteamiento en la línea de cuáles son los aspectos programáticos, ¿no? Habéis fichado, ha pasado un poco quizá desapercibido con estas últimas horas políticas, habéis incorporado en la lista europea a Maite Pagaza, o entiendo Bueno. que prácticamente está incorporada. No, mi mensaje no va por ahí. No está hecha la lista. Bueno, aún. vamos a darlo por hecho y si no está a punto de incorporarse. ¿Cuál puede ser la diferencia entre El el Consejo de discurso? Dirección se reúne hoy Bien, para bueno, terminar de elaborar las Le listas. quedan Sí, 10 lo minutos. sabremos esta Le tarde. quedan 10 minutos. Pero Exacto. ante el planteamiento de que hoy se confirme la incorporación de Maite Pagaza en vuestras listas, ¿cuál puede ser la diferencia entre el discurso de Maite Pagaza y el de José Antonio Ortega Lara en el asunto del terrorismo y en el de la política del País Vasco? La diferencia, dices. Claro. ¿Cuál puede ser la diferencia? A ver, yo creo que hay entre las víctimas hay distintas sensibilidades, y siempre las ha habido, y lo que caracteriza el discurso de UPyD, quiero decir que Maite Pagaza, si se incorpora a las listas de UPyD, se va a incorporar al discurso que tiene UPyD sobre este tema, que es nítido y claro desde hace mucho tiempo. No, hombre, ella le podría poner su voz personal de alguien que lo ha vivido en primera persona, que tiene mucho interés, pero también personas de estas en UPyD tenemos muchas. Te quiero decir que un discurso que UPyD tiene muy acabado y muy cerrado es en torno al tema del terrorismo. Y en torno al tema del terrorismo lo que decimos es que después de que se ha conseguido la victoria policial sobre ETA, lo que no podemos hacer es dejar que quienes impongan el relato, quienes impongan el discurso, sean los que han perdido. Pero Que lo han que es perdido. lo que se les... yo creo que han perdido. Yo Pues creo nadie que han lo perdido. diría. También es verdad que hay gente de UPyD que no lo ve tan claro, pero yo sí creo que han perdido en el aspecto policial. Ahora, no les vamos a dejar plantear esto del daño multilateral como, aparte de este lenguaje eufemístico espantoso, como si aquí todos fueran iguales, quienes causaron las muertes y los muertos. No les vamos a dejar Lázaro ocupar las está instituciones y convencido. seguir reivindicando. Claro, bueno, pero él me ha preguntado cuál es el discurso de UPyD en este tema, y yo lo que digo es que, No, la que imagen creo y que el está matiz bastante puede, claro. Que puede asistir con el que mantenga a Ortega Lara. Que creo que Porque que me yo- imagino que las diferencias pueden ser mínimas. Yo creo, bueno, pues es posible. Quiero decir, si al final en una democracia lo que es difícil es encontrar una persona con la que no estés de acuerdo absolutamente en nada.
Es decir, claro, pues en algunas cosas A mí me coincidiremos, pasa. en otras cosas coincidiremos con el PSOE, en otras coincidiremos con el PP. Es decir, me creo muy difícil que no coincidamos con nadie en nada. Pero nuestro discurso sobre las víctimas del terrorismo pasa por el respeto a la ley, por el respeto al Estado de Derecho y por hacer desde las instituciones un discurso público que deje bien claro quiénes han sido las víctimas y quiénes han sido los victimarios. Bueno, hay preguntas y además es interesante que esté Irene Lozano porque UPyD haya mantenido una posición distinta, desde el punto de vista incomprensible, pero bueno, yo no les voté para la comunidad y por lo tanto me siento menos implicado. Pero que ahora sí se plantea la cuestión, lo que ha pasado en la sanidad de Madrid. Sí, porque lo cierto es que los oyentes comentan que se plantean ahora si votar o no a Ignacio González por esa decisión de no externalizar la sanidad o la gestión más bien de la sanidad pública, pero al mismo tiempo tampoco dan ideas sobre cuál va a ser el sentido de su voto, que es lo que van a hacer en las elecciones municipales. El problema fue que al principio la Comunidad de Madrid no lo dijo bien, no lo explicó bien, porque yo firmé, mi marido, a lo tonto y ahora estoy arrepentida. Porque no lo saben explicar bien. Los socialistas son unos pesados y unos egoístas. Ellos tienen 7 hospitales en Andalucía privatizados y aquí solamente para externalizar la gestión, porque es insostenible. Todos los días con la marea blanca, todos los médicos dejando sus consultas y pesadísimos durante años. Pues muy mal por el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. La derecha, cuando está en el poder, se pliega a las salvajes manifestaciones de la izquierda. La marea blanca en la Comunidad de Madrid ha ganado. Eso significa que un médico que tenga que estar a las 8 de la mañana en su puesto de trabajo va a aparecer, como lo viene haciendo durante tiempo, a las 9 o 9 y pico. Ya no importa ir a votar. Si uno gana por mayoría absoluta, no puede aplicar su programa y cuando hace cosas que no le interesa a la izquierda, saben a quemarlo todo en la calle, no importa votar más ya. Llamo desde Parla. Aquí Tomás Gómez ha privatizado todo y la verdad que es un cara dura. Bueno, dos cuestiones. Primero, la postura de UPyD. UPyD ha pedido diálogo, lo cual eso en Cataluña decimos flors y violas. O sea, pedir diálogo es una manera de quitarse de en medio en un conflicto en el que no se quiere favorecer a uno, pero tampoco al otro, en mi opinión. Pero ahora, digas lo que digas, el PSOE ha ganado. Ha ganado, ha conseguido que la Comunidad de Madrid, con una mayoría absoluta no tiene fuerza el PSOE para movilizar en Madrid lo que se ha movilizado con bueno, pero, no tiene fuerza pero y diciéndolo tú se la das, no la tiene. No, yo no la se tiene. lo doy. Más bien la toalla la ha tirado la Comunidad de Madrid. Discursivamente les das más poder. Ya quisiera el PSOE tener el poder de movilizar a la gente que se ha movilizado. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría con la sanidad desde tu punto de vista? Lo que yo les he oído decir a mis compañeros de la Asamblea de Madrid, y es de los que me fío porque son los que han llevado este asunto, durante todo el proceso catastróficamente gestionado por Ignacio González, es que no se había puesto sobre la mesa un solo papel por parte del gobierno autonómico que demostrara que la privatización que se iba a hacer de esos 6 hospitales públicos iba a mejorar en términos de eficiencia, en términos de gasto, ni por supuesto en términos de mejor atención a los pacientes. Entonces, lo que han estado reivindicando todo el tiempo es, si usted nos aventura a un proceso de privatización de 6 hospitales públicos, de la gestión de 6 hospitales públicos, por lo menos ponga sobre la mesa los argumentos, los datos y los hechos que avalan que esa decisión política que usted ha tomado es buena para Madrid. Esto es lo que han estado diciendo todo el tiempo. Lo que yo les he oído decir ayer es bien que se hubiera paralizado, es decir, que Ignacio González rectifique en un proyecto que tenía la oposición, cuidado, y en esto te demuestro que es una equivocación atribuir la movilización al Partido Socialista. Cuando dimiten 150 y tantos jefes de servicio de distintos hospitales de Madrid en protesta por esta privatización, ¿tú crees que esos jefes de servicio son el votante tipo del PSOE? No. No, te dice no había, que el PSOE no solamente sepa, y los que se movilizaron no solamente con por el su Prestige y la estatus, guerra de Irak, no solamente por su PSOE, estatus social o económico, etcétera, sino porque se les veía, y bueno, es que había algunos que lo decían en televisión cuando les entrevistaban, decía, yo voté al PP, pero es que esto que se está haciendo es una barbaridad. La Comisión Nacional de la Competencia dijo que era
peligroso para el propio procedimiento de privatización las pocas empresas que concurrían para hacer esa privatización. Entonces, pensar... El PP se presenta a las elecciones. Déjame que termine, Federico. Déjame que termine, que tú me has preguntado y te estoy contestando. Entonces, pensar que todo lo que ocurre en el mundo obedece a una explicación bipartidista de que estos o se movilizan por el PSOE o se movilizan por el PP, yo creo que es tener una visión de la sociedad que le faltan muchos matices. Es que hay mucha gente que se ha movilizado en contra de esta privatización que eran votantes del PP. Porque el PP lo que no ha conseguido, y eso es una forma de gobernar que es exactamente la misma que la de Rajoy, no se ha esforzado en explicar y en convencer qué tiene de bueno este proyecto para la sanidad. No se ha molestado lo más mínimo, ha dado por hecho que como tenía mayoría absoluta lo iba a hacer. Es el argumento que ayer la representante de un sindicato, enfermeras y auxiliares, utilizaba ante Luis Herrero, y por una vez voy a utilizar el argumento de Luis Herrero. ¿Y los otros? ¿Qué papeles tienen? ¿Qué papeles tiene UPyD que demuestran que son una ruina? El argumento de los jueces, que son los que han paralizado después de 9 meses, por razones políticas de cabo a rabo, es que no es seguro que esto no cause un perjuicio. Y el perjuicio que causa un perjuicio irreversible. Un perjuicio irreversible. Y el perjuicio irreversible que causa a la Comunidad de Madrid haber interrumpido un proceso en base a que supuestamente podría haber problemas. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Que tú tienes que garantizar que vas a tener éxito en una apuesta política? En una cosa imposible saberlo. En una cosa tan importante, en un capítulo tan importante para la vida de la gente como es la sanidad, tú tienes un sistema que funciona con sus deficiencias, obviamente. Y tu obligación como gobernante responsable, lo primero es hacer una evaluación rigurosa. Como gobernante, la oposición tiene responsabilidades, pero como no tiene la iniciativa política, no tiene la obligación de demostrar de antemano qué es lo que no hay que cambiar. La obligación la tiene quien tiene la iniciativa en ese proyecto político de explicar por qué hay que cambiarlo y de explicarlo con datos y con hechos. Y a partir de esos datos y hechos, la oposición puede discutir. Si no presentas ningún informe de evaluación de ese tipo, de qué es lo que funciona mal en la sanidad, que hay cosas, y lo han dicho mis compañeros de la Asamblea también, ahora hay que ver dónde es ineficaz el sistema y dónde puede ser más eficaz. ¿Quién va a cambiar eso? Pero es que solamente se cambian las cosas privatizándolas. No, perdona, Federico, se cambian las cosas en la calle, como en el Gamonal y como en Madrid. No, en la calle, perdona. En la calle, que es de lo que se felicitaba ayer Rubalcaba. Hay una cosa consustancial a la democracia que es el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes consiste en que un gobernante no puede hacer una ley que vaya contra ciertos preceptos de otras leyes, porque entonces vendrá un juez y se lo tirará. Bueno, no hace falta que lo digan los jueces. Es un principio el equilibrio de poderes en democracia es un principio sustancial. No hace falta que lo diga un juez. Al revés, lo que ha hecho un juez es el trabajo sucio del desequilibrio de poderes, porque lo que ha hecho es suspender cautelarmente una cosa sin entrar a discutir. Una apreciación absolutamente subjetiva que a mi modo de ver es un error de juicio de cabo a rabo. Los jueces han dicho que suspenden. Si un juez hubiera dicho esto está mal, esto es ilegal, yo lo aceptaría. No, pero no lo han dicho. Pero de manera cautelar, que esto está contemplado en el procedimiento jurídico español, de manera cautelar se suspende un procedimiento porque los perjuicios que va a tener se considera que son irreversibles, de manera cautelar. Y ahora dicen, y ahora vamos a entrar en el fondo del asunto. Para debatir eso. Hombre, es un juez. Un juez de lo contencioso cuando no hay ninguna ley de por medio. Es un poder del Estado. Fíjate si es de lo contencioso en una cosa tan es un poder del Estado, una de cuyas misiones es llevar a cabo el equilibrio de poderes. Es decir, que tú, por ley, igual que Artur Mas no puede poner en una ley que se convoca una consulta porque es ilegal, resulta que hay otras cosas que son ilegales y para eso están los jueces, para que no se cometan ilegalidades. ¿Cuántos hospitales hay privatizados por el mismo mecanismo que se iban a privatizar estos 7? Pues mira, en Madrid y en todas las comunidades autónomas. Solo en Andalucía 17. ¿Por qué no hay movilizaciones de esta gente que dices tú que vota PP y que a lo mejor tiene sueldos y privilegios? Pregúntale al PP de Andalucía por qué no ha puesto un recurso ante los tribunales. Este recurso lo puso AFEM, que es una asociación de personal sanitario, no es el PSOE. Pero partiendo, hay algo que es la experiencia. La experiencia, efectivamente, en Andalucía hay 16 hospitales, pero en Cataluña hay 32. En Madrid hay 3 más la Jiménez Díaz, y en Asturias está el 30% de las clínicas, de los hospitales públicos están en régimen de gestión privada. Pero hay un dato muy curioso. El Hospital General de Cataluña, que está en régimen de gestión privada, pasó de 600 trabajadores a 1.200. Y la Jiménez Díaz
que está también en el mismo régimen y por la misma compañía, ha recibido el Premio Nacional de Investigación Médica del año 2013. Y en ni un hospital ni en otro se conoce caso alguno de un paciente que no haya sido atendido. Por lo tanto, las maldades de la supuesta gestión privada tampoco las demuestra la experiencia. Pero si no es maldades, si lo que yo creo que tiene que demostrar un gobernante son las bondades. El argumento que se llevó es que esto iba a dejar de atenderse a los pacientes, que esto era un maltrato a los ciudadanos, cuando no es cierto. Una oyente anónima decía una cosa que es verdad. Decía que van a seguir muchos médicos que, dicho sea de paso, dirigían y comandaban la famosa Marea Blanca, que tienen sus clínicas por la tarde, van a seguir llegando a las 9, a las 10 y a las 12. Eso me parece una forma muy simplista, te lo digo francamente, me parece de un descuido mental ese tipo de argumentos. Pero en el caso de que sea verdad, habrá que tomar medidas para que lleguen puntualmente, pero eso no es privatizarlo. Claro que es verdad. Hombre, la demostración es que estamos matando moscas a cañonazos. Para que los médicos lleguen a trabajar a su hora, se privatiza. Para que los profesionales de la medicina, profesionales de la medicina sean eficientes en función del esfuerzo económico que hace el erario público. Claro. Te vamos a tener que traer antes, porque no damos abasto desde las 9, vas a tener que venir a las 8:30. Yo creo que incluso antes. Minutos fuera de tiempo y luego Luis problemas de impuntualidad tal vez en este programa. Sí. No voy a entrar en esa tal. Me voy al Corte Inglés. Informativo que va a entrar más o menos. Fíjate que el look más apropiado trae hoy Elia Rodríguez, ¿verdad? Sí, ¿qué diferencia con Luis Herrero? Hombre, es que ella viene a vender blancolor, macho. ¿Tú qué vienes a vender? Yo vengo a vender... Claro, el abandono total, no votar, abandono de tus derechos cívicos. Mira cómo ha venido mi diputada. Hombre, de punta en blanco. Pincel. Hombre, pero es que tu diputada representa a todo el mundo y tiene que ir mona desde el primer minuto del día. No, mona no, digna, discreta y tal. Pero si parece que vas a vender un jamón que no hayas pagado, hombre. O sea, bueno, vamos al Corte Inglés. Venderlo tampoco, Yo puedo afanarlo, pero... Venga, vamos, Elia, vamos al Corte al Inglés. ataque. Blancolor, que te ofrece lo mejor de las firmas especializadas, diseños que marcan tendencia en fundas y rellenos nórdicos, juegos de sábanas, toallas, mantelerías, coordinados de cocina, también textiles para la decoración, como son las cortinas, los cojines, tapicerías, alfombras, y a unos precios fantásticos, 50% de descuento. Y además, pues ya digo, los mejores tejidos y acabados. Lo tienes todo en el Corte Inglés, en las rebajas, también en el hogar. Bueno, pues muchas gracias Irene Lozano por estar con nosotros. A vosotros. No será la última vez. Yo encantada. Yo he hecho mucho de menos estas discusiones de mi época de periodista, o sea pues que vengo encantada. Vienes con Federico y te hartarás. Bueno. Hay que seguir hablando de Valérie ahora en unos minutos y de Hollande, y de Julie, que al parecer no lo está pasando bien. Valérie, paloma herida en la India. Le preguntan a la señora Triveller, le dicen en la India, en calidad de que usted está aquí. Yo qué sé, dice, pongan lo que quieran. Vale, es un golpe serio. Y parece que Julie está a punto de seguir un apartamento que comparte con otra actriz. Para tener que llevar una UBI con Hollande, porque claro, por donde pasa va dejando un reguero de peripecias corazones rotos. ¿Quién lo diría? Hollande encontrará consuelo pronto. ¿Tú crees? Bueno, y luego una sugerencia, si encuentra consuelo pronto, en la sección de emprendedores hoy vienen los creadores de Ruralca, que es una red de hoteles con encanto, así que tome nota Hollande, y ahí tiene alguna opción. Hollande no creo, porque además puede hacer un destrozo en algún encinar de Extremadura. Pero en cambio a las Ketty, yo creo que le vendría muy bien pasar ahora unos días con su familia en Ruralca, etcétera. Pues hablaremos con él. Bueno, vamos allá.